Con más aquí en Entre Gente, ya se encuentra con nosotros la psicóloga Debbie Arismendis. ¿Cómo estás, Debbie? Bienvenida. Muchas gracias, muy contenta de estar en tu programa. Así es, ustedes vienen del Centro Psicoterapéutico San Juan de Dios. Sí. Y hoy día vamos a tratar un tema que tal vez no escuchamos mucho, ¿no? Que son los niños protestones. Debbie, más o menos, ¿qué son los niños protestones? Sí, hablamos de estos niños que son protestones cuando reúnen ciertas características, como aquellos que se enfadan, que se quejan todo el tiempo. Esa es la personalidad de un niño protestón. Claro, las características de estos niños, aquellos que piensan que todo el mundo se mete con ellos. Cuando los padres, cuando el papá o la mamá les dice que les haga cierta tarea en el hogar, se quejan, protestan y dicen a mí todo, que no es así, o por qué no mandan a mi hermano, por qué no mandan a mi hermana, y están en una constante queja. Además, por ejemplo, no son tolerantes a las bromas por más mínimas que sean. No soportan No nada. tienen sentido del humor. No tienen sentido del humor. Así es. O sea, prácticamente son gruñones. Andan refunfuñando todo el tiempo. ¿Y eso se da bastante acá en Piura? Sí, ¿Hay bastantes casos de esto? Hay bastantes casos. En el Centro Psicoterapéutico San Juan de Dios, siempre la mayoría de los casos vienen padres con este tipo de niños, ¿no? Ya no saben qué hacer y ahí se les va entrenando a ellos, ¿no? ¿Y esto por qué se da? Tal vez los niños nacen ya con esta personalidad o se va desarrollando dependiendo del ambiente que se desarrolla ahí en su casa. Es una interesante pregunta. Te explico. El comportamiento de estos niños se derivan de su personalidad. Y la personalidad está formada por dos elementos, que es el temperamento, algo innato, algo genético, algo que no es cambiable, lo que heredan. Claro. Y la otra parte es el carácter, que viene de los hábitos aprendidos del niño, de lo que ve en su entorno, de la educación de los padres. Si el padre le brinda una educación negativa, lógico que el niño adquiera ese comportamiento negativo. Pero ¿cuál es, la sorpresa aquí? Que el carácter es modificable. Y por ahí, en ese aspecto, se trabaja estas conductas negativas de los niños. O sea, este tipo de conductas o ese tipo de personalidad de algunas personas sí tiene solución. Por supuesto, trabajamos mediante un entrenamiento tanto en padres como en niños. O sea, tienen que ir a una terapia mutua, o sea, padres e hijos. Exacto, porque muchos de los padres van y dicen, mi niño tiene un problema, pero no es así. Vayamos a ver qué sucede con los padres. Es un trabajo de ambas partes, ¿no? Definitivamente. ¿Y cuál es la terapia que deben de recibir estos niños? Más o menos, ¿se les conversa? ¿O cómo es que llevan para poder cambiar su conducta? Sí, digamos que para que estos niños cambien estas conductas negativas es trabajar sobre ellos, sobre sus fortalezas, incentivar en ellos la capacidad y el hábito de esforzarse. ¿Qué es lo que pasa? Los padres están acostumbrados, para facilitarle la vida a los niños, no quieren que tengan ninguna dificultad y en ello les brindan todo. No son los padres que todo consienten. Exacto. Los niños piden y se les da sin el más mínimo esfuerzo. Entonces los chicos se acostumbran a esto. Llega el momento en que, no tienen algo que ellos desean. ¿Y qué sucede? Empiezan a protestar, empiezan a quejarse a lo más mínimo que no puedan conseguir. Claro. Y más o menos, al trabajar su fortaleza, ¿es el momento de levantarles la autoestima? ¿Tal vez tienen algún tipo de problemas con su autoestima? Sí, digamos que eso son partes de una causa, pero ¿cómo son las causas de este problema? Pero ¿cómo trabajamos con los niños? Si un niño está acostumbrado a hacer un berrinche, no cada vez que lo sacan a pasear, está que quiere ir al baño, y justo un día no quiere hacerlo. Entonces, los padres deben estar a la observación de esta conducta y fortalecer, alabar, elogiar esta conducta positiva. Para que se dé cuenta, ¿no? Que lo que dejó de hacer está bien. O por ejemplo, un día, una noche anterior, se le ocurre al niño armar su mochila sin protestar. Solito. Entonces, esto con una sonrisa, una caricia, una palabra, va reforzando esta situación positiva. Pero los padres, ¿qué solemos hacer?
decirle, hoy día va a llover, ¿qué pasó? ¿No? Que hiciste una cosa no acostumbrada. O decirle al papá, no le digas nada, porque si no, no lo hace mañana. Eso no se debe hacer, sino fortalecer, por más mínimo que sea el logro, alabar, elogiar y reforzar esa conducta positiva. Definitivamente. ¿Y por qué? ¿Y por qué es que reaccionan así estas personas? Digamos, los niños te refieren, ¿no? Claro. Ok, los niños pueden reaccionar de esta forma por dos motivos, dos causas. Uno puede ser la que ya conversamos, es la facilidad que le da el padre de vivir una vida cómoda. Y otra importante que hay que investigar, si es que el niño tiene dificultades en la escuela, conflictos con los amigos, lo que tú hablaste perfectamente, que fue la autoestima, los problemas en casa, los conflictos con los padres. Entonces estos niños descargan esta frustración en casa, protestando, quejándose o reaccionando de esa manera refunfuñona, ¿no? Claro. ¿Y qué consejos tú le puedes dar a todos los padres para que puedan modificar esta conducta de sus hijos sin la necesidad de, por supuesto, acudir a una psicóloga, o sea, trabajarlo ya desde casa? Sí, hay tres, digamos, consejos muy importantes, que uno es no perder la calma, no ceder y elogiar. No perder la calma cuando el niño a veces se porta ya, exaspera a los padres. Los padres no deben salirse de sus límites. Sí. Padres, recuerden que los hijos son los niños y ustedes son los adultos. No podemos colocarnos al mismo nivel de los niños. Si la frustración por estas conductas en los padres se desarrolla mediante gritos, el niño aprende a gritar también. Esperar que el niño se calma y ahí conversar adecuadamente. No ceder. El niño va a insistir, va a hacer pataleta, va a quejarse, va a hacer de todo, porque ya sabe que va a esperar su tiempo, que al final el padre, con tal de no escucharlos, le va a complacer. Y eso suele darse bastante. Exacto. Porque hay padres incluso de que tal vez llegan cansados del trabajo, ¿no? Imagínate que tengan un hijo protestón, entonces, me imagino que va a ser un caos en casa, ¿no? Y la mamá, por supuesto, por tenerlo tranquilo o porque no le esté fastidiando, va a hacer lo que sea. Entonces ahí va a ir alimentando más este problema que ellos tienen, ¿no? Exacto. Algo importante ha señalado, ¿no? La atención de los padres. Usualmente cuando nuestros pequeños se portan bien, no les prestamos atención. Entonces, ante esa falta de atención, ¿qué hacen los niños? Se portan mal, porque de esa manera captan la atención, de mala manera, pero captan la atención de los padres. Claro, eso sí lo había escuchado, ¿no? Bastante, porque sí se da, en realidad es importante también elogiar las buenas conductas. Es bueno tal vez darles premios, sí. ¿O los mal acostumbramos? No, lo que pasa es que hay que tomarlo con pinzas esto de los premios. Por ejemplo, un premio no necesariamente tiene que ser algo físico. Es algo, puede ser una caricia, una palabra bonita, una sonrisa. Entonces, eso gratifica al niño. Claro. O quizás, por estar ejemplo, atentos. Si sabe esperar la cena, si no protesta en la cena, brindales un pequeño postre que a ellos les gusta. O en la noche leerles como premio un cuento, ¿no? O permitirle por unos minutos leer un álbum de cromos o esas cositas. No hay cosas, no tiene que ser unas cosas grandes, ni ir a la tienda y comprarle cosas sofisticadas o lo que él quiera. Lo que se da con cariño y que el niño aprenda también a descubrir el logro y el esfuerzo. Si me porto bien, es un logro y es gratificante para mí y para mis padres. Enseñarles a valorar a ellos mismos, también a valorar los buenos actos, ¿no? Exacto. Que ellos hacen, ¿no? Por más pequeños que sea el logro, así sea insignificante su esfuerzo, y si no cumple la meta, no importa. Hay que elogiar el esfuerzo que ha tenido. Y ahí se incentiva para que vuelva a intentarlo y hacerlo mejor. Así es, Debbie, muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo este tema que en realidad sí se está presentando tal vez en muchos hogares y tal vez las mamitas no saben cómo manejarlo, ¿no? Y no saben qué está pasando con el niño. Exacto. Ahora ya podemos entender un poco lo que les puede estar sucediendo y por supuesto cómo manejarlo para poder llegar a tener un ambiente armonioso.
Muchísimas gracias, David, por estar acá con nosotros. Ok, quiero terminar que si algunos padres de familia tienen estos problemas, nos pueden encontrar en el Centro Psicoterapéutico San Juan de Dios. Así es, muchísimas gracias. Y por supuesto nos vamos a una breve pausa comercial, pero no te muevas porque todavía continuamos con más aquí en Entre Gente. Ya volvemos.